Bien, aprovecho la ocasión para mandarle un cálido abrazo a todo el equipo que forma Fórum Infancias del Norte de Santa Fe, ese equipo hermoso que siempre me mantiene informado. Y le damos la bienvenida al día de hoy al doctor Juan Bassen. ¿Sí? Buen día, Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, Juan Bassen, psiquiatra especialista en infantos juveniles, en jóvenes, en niños, en adolescentes. Juan, ¿me escuchás bien? Sí, perfectamente. Juan, bueno, para comenzar el día de hoy, acá te está viendo todo el norte santafesino, en un radio de 80 kilómetros, en ciudades y comunas. Vos ya conocés a toda la gente del fórum local, acá los que se dedican a esta misión que tiene el fórum a nivel nacional a través de toda su red federal. Pero bueno, un poquito conversar, varios científicos, médicos, como en el caso de Facundo Manes, manifestó días atrás que 8 de cada 10 niños, adolescentes, está pasando por algún tipo de trastorno depresivo, bajón, como quieran llamarle. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves vos como psiquiatra con tus mismos pacientes o a través de la red a este temazo que nos está dejando la pandemia, la cuarentena? A ver, en primer lugar, sí conozco ese comentario, también he recibido alguna información del estudio que han hecho, que me parece que avanza sobre un terreno que a nosotros nos parece un poquito criticable, que es indudablemente que la pandemia ha traído como consecuencia una necesidad de cierto remedio, que sería la cuarentena, el aislamiento, el distanciamiento sanitario. Muchas veces el remedio, en algunos casos, es peor que la enfermedad. No es este caso para nosotros, sí para muchos grupos. Que esta mañana yo estaba leyendo y viendo imágenes de Bariloche donde un grupo de gente ha manifestado vestidos del Ku Klux Klan, vestidos de blanco, como esa organización integrista americana, manifestando contra la vacuna o obviamente también contra la cuarentena y aislamiento. A nosotros nos parece que son medidas necesarias que además se ve claramente en el resto del mundo cómo las tienen que volver a poner en todo tipo de países. Son antipáticas, son desagradables, porque a la gente no le gusta naturalmente cambiar su modo de vínculo, porque hay un germen que te atraviesa la sociedad en el tiempo y en el espacio. Uruguay ha hecho la antipática medida de que no entren argentinos salvo que tengan residencia allá para el verano, cosa que Uruguay vive del turismo argentino en una enorme proporción durante el verano. O sea, quiero decir, la situación requiere medidas que a veces son antipáticas y que no nos gustan. Ahora, también se genera durante la situación de pandemia y distanciamiento una cantidad de efectos. Yo digo que lo patológico sería que la gente no tenga efectos, que no tenga síntomas, que alguien pasara por esta pandemia, este aislamiento, como si no hubiera pasado nada. Es lógico, natural, normal que la gente tenga manifestaciones de ansiedad, de angustia, de desgano, de aburrimiento. A lo largo del tiempo creo que ha ido cambiando la sensación subjetiva de la gente en relación a esto. Al principio se lo tomó de una manera bastante como con buena onda, con cierto optimismo, con la sensación de ser cuidados y acompañados. Progresivamente, eso obviamente con los meses y con la incertidumbre generó un hartazgo, un aburrimiento, una sensación de, bueno, basta, ¿hasta cuándo? Y también obviamente esto tiene que ver capítulo aparte con los chicos y los jóvenes. Claro. Y en particular, te diría, en los jóvenes en los últimos tiempos lo que ha generado es, como junto al hartazgo, como ciertas conductas un poco temerarias o desafiantes o de minimización del riesgo. Y eso también actúa como exponiéndolos muchas veces. Entonces, obviamente que esto es una situación completamente inédita y como tal hay que tomarla y no pretender una especie de normalización a toda costa, hacer como que la escuela tiene que seguir funcionando como si no hubiera pasado nada, y que todas las actividades económicas también, porque obviamente no es posible ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Entonces eso requiere como un cierto temple y una renuncia a ciertos
gustos y placeres de la vida cotidiana que, bueno, que a los que de hecho estamos acostumbrados en mayor o menor medida. Entonces el impacto psicológico subjetivo indudablemente existe por la pandemia y por las medidas que uno tiene que llevar adelante por ella. Perfecto, clarísimo. En el caso de ustedes, en el tuyo también en particular, como psiquiatra, ¿has tenido pacientes que te han venido manifestándote o has notado que hay bajones o que algún niño tiene alguna regresión? ¿Pudiste verlo también en tus análisis? Por supuesto, por supuesto. Claramente yo digo que tomemos el caso de los adolescentes, hay adolescentes que se han replegado porque la sensación de tener que vivir las 24 horas en una especie de versión hijo, digamos, y anular o acotar mucho el resto de las versiones, compañero, amigo, novio, alguien que se puede salir a divertirse, eso ha quedado como muy en segundo plano durante mucho tiempo y eso es agobiante para un adolescente que justamente su aire está fuera de la familia, digamos, ¿no? Cuando está dejando, y qué es lo normal y lo esperable y lo deseable. Preocupante es que un chico no salga de su familia cuando transcurre la adolescencia, pero muchos de ellos se han encerrado. Algunos para mal, se podría decir, porque se han como abroquelado muchas veces, y otros para bien, en el sentido de que la pandemia y el aislamiento le ha generado posibilidades de tomar aire, de recomponerse, de a lo mejor vía virtual recomponer relaciones, animarse a establecer vínculo, aunque sea virtual, con otra gente, animarse a escribir y decir cosas, y para mí, yo digo que están como en boxes, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, perdón. Saldrán a la cancha, digamos, en mejores condiciones cuando puedan y cuando les toque. Pero como te digo, el impacto no es igual para todos. La pandemia lo que hace es poner una lupa sobre las dificultades preexistentes en todo sentido, ¿no? Y bueno, y los resultados van a ser diversos. Perfecto. Bueno, acá se está viviendo justo en este momento, en estos días, el tema de las recepciones, las colaciones en los colegios, los chicos, sobre todo, bueno, a ver, todos están sufriendo, desde los jardines maternales hasta los chicos que están inclusive en la universidad. Pero hay momentos cuando uno egresa, ya sea del jardín que pasa a la primer grado, séptimo grado, quinto año, que esos chicos es como que le borraron un año muy particular y pobres, también están desorientados, bueno, también el gobierno no sabe qué hacer. ¿Vos creés que hay que volver despacito a la presencialidad, a ese roce que vos decías, a que estén ellos con sus pares? Sí, yo creo que sin duda que la renuncia a la presencialidad no puede ser interminable y que en la medida en que se generen las condiciones de seguridad para todos, sí debería hacerse todo lo posible por ese regreso. En este momento y a fin de año, los objetivos me parece que es lógico que sean como modestos, en el sentido de un reencuentro, digamos, no pretender que aquí y en el verano se va a recuperar los contenidos perdidos, porque eso sería como irreal. Y por otro lado, sería desdeñar que a lo largo de este año, más allá de todos estos inconvenientes, los chicos han aprendido otras cosas, han vivido otras experiencias, se han enriquecido de distintas maneras que de lo que sería la formalidad escolar. Te cuento solamente una anécdota. Por favor. Dos, que creo que apuntan. Hace muchos años, un educador que es muy conocido, Tonucci, iba a la escuela cuando era chiquito en Italia, en el campo, en un lugar en donde no había grados estrictos, y la maestra le decía a cada uno de los chicos, cuando entraban, que saquen todo lo que tenían en los bolsillos y lo pongan arriba de una mesa. Y después de eso empezaban las clases. Él entonces reflexionaba y decía, ¿qué equivocación cometía esta maestra? Porque lo que nosotros traíamos en los bolsillos era importante. Las clases deberían haber empezado por lo que traíamos en los bolsillos. Lo que él denunciaba era algo así como esa diferencia entre escuela y vida, ¿no? Como decía un paciente mío,
la escuela, Juan, educa muy bien para la escuela. Entonces, otra anécdota que me parece que anuda con esta es la de Michael Moore en una película que se llama Where to Invade Next, donde él va caminando por una escuela en Finlandia, que está reputada como una muy excelentísima escuela, y ve que hay un chico subido a un árbol, frente al aula. Entonces le pregunta a la maestra, perdón, pero ¿por qué no está usted haciendo que este chico vuelva al aula? Y entonces ella dice, no, dice, pues ya va a volver. Primero, él va a tener una experiencia subiéndose al árbol y cuando vuelva nos va a contar sobre botánica, sobre los bichitos que tiene el árbol, sobre la ley de gravedad, sobre el clima y sobre el miedo que le dio la altura. Fíjese todo lo que tiene para contarnos. Es decir, que me parece que este tiempo en donde la escuela ha quedado en lo presencial en segundo plano, también puede habilitar para que los chicos puedan apropiarse de ciertas experiencias que no son las de siempre, y bueno, y a lo mejor forman parte de un bagaje nuevo, distinto, menos académico, pero tal vez igualmente importante. Vos sabés que con tu anécdota con la de Italia me hiciste pensar qué cosas yo llevaba en mi guardapolvo hace décadas y décadas, y la infaltable canica, la bolita, ese tipo de cosas. Bueno, acá en el norte de Santa Fe hoy iríamos presos, pero llevábamos también la gomera, Claro. ese tipo de cosas. Claro que también eso delataba en cierta medida la otra parte, como vos bien decís, que la maestra se entere a qué jugábamos nosotros. O cuando volvíamos al aula, nosotros teníamos un patio muy grande en la Rivadavia, ahora ya no tiene más esa fisonomía de potrero que tenía en esa época, de piso de tierra, donde improvisamos en los recreos un arquito así, solamente con los pulóveres, y volvíamos y le dábamos la pelota a la señorita para que ella la guarde y nos la vuelva a dar en el próximo recreo. Claro, vos lo que estás planteando es eso, y eso en cierta medida, por un lado se perdió, pero por otro lado se recuperó, porque los chicos habilitaron otros espacios y está muy bueno. Y los papis, los padres, te han consultado también que están muy desorientados, donde han tenido que adoptar también un rol, en cierta medida docentes, de guía, y se han trastocado un poco los roles. Claro, bueno, ahí como me parece que como siempre tenemos que ser cuidadosos en términos de que hay matices diferenciales justamente porque tenemos una estructura social lamentablemente, digamos, desigual y diferenciada, y entonces la situación de una familia con dificultades habitacionales y indudablemente seguramente también dificultades en la conectividad hace más difícil el poder que esos padres puedan dedicar su tiempo para acompañar a los chicos en una conectividad de por sí difícil. Del otro lado, en el otro extremo, tendríamos padres que se veían como a veces atosigados por demasiadas actividades, tanto los chicos como los padres que deberían acompañarlos, actividades escolares virtuales que trataban de suplir casi desesperadamente la falta de presencialidad. En el medio hay una gama enorme de matices, de experiencias muy valiosas, de padres que han podido acompañar a sus hijos de una manera muy placentera, pero también que quede claro que no es lo mismo el aula que el living o el dormitorio de tu casa, que las condiciones son muy distintas, que es cansador para el padre o madre estar con el chico y después hacer la comida y después continuar con otras tareas. Quiero decir, se ha trastocado toda la vida cotidiana, la normalidad, la cotidianeidad que conocíamos sufrió muchas alteraciones y eso genera un esfuerzo adaptativo enorme y que requiere no solo adaptación, sino como una vuelta más que cierta plasticidad creativa para hacer sobre eso algo distinto. Así que creo que se trata de tener como una mirada comprensiva de todo esto, que con el tiempo nos irá dando como la dimensión de lo que significó esta pandemia. A Chou En-lai le preguntaban hace algunos años, citado en un libro, ¿usted qué piensa de lo que fue el efecto mundial, el efecto que produjo la Revolución Francesa de 1789?
Y él dice, yo lo que creo es que todavía es muy pronto para sacar conclusiones, ¿no? Así como, ¿cuándo vamos a poder sacar conclusiones de lo que estamos atravesando? Y lentamente, pero que es algo que ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad, por supuesto que sí, así como lo fueron otras grandes pestes que fueron aterradoras y a las que se enfrentó con mucho menos recursos que lo que tenemos hoy. Para comentarle un poco a la gente del norte santafesino, un poco la misión, el accionar que tiene esta red federal Fórum Infancia, ¿sí? Bueno, como vos mencionabas antes, hay esas palabras que son difíciles de pronunciar, que vamos a tratar de simplificar, que son patologización y medicalización. Se refieren a cómo se transforman a veces los problemas cotidianos. Por ejemplo, vos mencionabas los efectos de la pandemia. Si los vamos a clasificar psiquiátricamente, estaríamos produciendo una patologización. Si un chico es desatento, es inquieto, hiperactivo, y nosotros la lectura que hacemos de eso, en vez de referirlo a su contexto, a su época, a su familia, al momento que estamos viviendo, lo reducimos a que tiene un déficit en un neurotransmisor, que tiene un déficit de atención, y que eso hay que resolverlo con un medicamento para paliar ese déficit, estaríamos generando una situación donde patologizamos y medicalizamos una problemática de todos los días. Eso no quiere decir que no haya que atender justamente a que hay más chicos desatentos, inquietos, hiperactivos, por poner un ejemplo, pero que el abordaje del problema tiene que ser más multidimensional y no reducido a una cuestión cuantitativa, poca o mucha atención, porque la atención es algo que se presta, y si el chico no la presta es porque no se le han generado las condiciones para que ese préstamo le devuelva a él algo que lo haga posible. Entonces, sobre este tipo de dificultades y preocupaciones es que nace, en principio, en la Ciudad de Buenos Aires, un conjunto profesional que nos dimos en llamar con el tiempo Fórum Infancias, ocupándonos justamente de tratar de debatir y esclarecer este problema y tratar de encontrar alternativas a esas clasificaciones que empezaron a abundar, como bipolaridad infantil, trastorno del espectro autista, trastorno oposicionista desafiante, trastorno obsesivo compulsivo. Todo esto que empezó a circular y que aparece en películas, es parte del mundo actual. Nosotros queremos revisar esas palabras porque nos parece que conducen por un camino equivocado hacia soluciones que terminan siendo muy simplificadoras. Sobre todo, Juan, te interrumpo un segundito, sobre todo porque hoy, te digo, yo hablo con papás y con mamás también, y sobre todo hoy la información está al alcance de la mano. Vos ponés en Google, entonces enseguida los mismos padres dicen, guarda que no tenga autismo, porque está, viste, como que mira un punto fijo y demás, guarda, y ya nomás se ponen a buscar en Google y ya le ponen la cucarda por poco. Entonces eso también juega en contra, en que uno tiene toda esa información y tiende también a buscar, no digo una solución, pero a ponerle nombre y apellido a algo que por ahí es pasajero. Sí, absolutamente. Además, como decimos nosotros, doctor Google tiene respuestas para todo. Lo que no tiene es criterio, porque para evaluar con un criterio, sí, como vos decís, una dificultad de un chico es algo absolutamente transitorio o es parte o forma parte de un cuadro más grave, hace falta un criterio profesional, una evaluación hecha de múltiples maneras y no meramente una especie de alarmismo que se genera alrededor. Yo he visto una serie hace poco donde una adolescente que no tenía ni un pelo de autista era llevada para ser evaluada como si tuviera un trastorno del espectro autista, cuando era absolutamente disparatado, pero eso demostraba la penetración de estas ideas en lo que sería la cultura actual. Esto no pretende negar de ninguna manera que hay chicos graves, por supuesto, y de ellos nos ocupamos. De lo que nosotros no nos ponemos de acuerdo y criticamos y generamos alternativas es a los modos de pensar y clasificar a esos chicos. En relación, por ejemplo, a esto que me decías, ¿cuál es la función que el Fórum cumple o ha cumplido en esta pandemia? Hemos tratado y logrado difundir, digamos, una serie de apreciaciones y modos de intervenir que tengan en cuenta esto, que no
conviertan a cualquier síntoma en algo patológico, sino al contrario, que se puedan leer sin psicopatologizar y sin psiquiatrizar, que no se genere una presión abrumadora sobre los chicos en cuanto a lo que tendría que hacer la eficiencia, dadas las condiciones inéditas en las que se vive. No subestimar los recursos que tienen los chicos. Una colega contaba que un nene de 2 años te estaba sacando fotos a sus juguetes, y cuando una filmación de un video, y cuando le pregunta ¿para quién estás haciendo eso?, el nene dice: le quiero mandar un video de mis juguetes a los abuelos, que hace tiempo que no los veo. El chico tenía 2 años, estaba utilizando un teléfono celular para hacer una filmación para sus abuelos. Quiero decir, fíjense el nivel de plasticidad que ese chico había puesto en juego para mantener un lazo social que él veía como coartado por la distancia. Y por último, como mínimo, en el caso de los adolescentes, dar como un espacio de protagonismo, es decir, de escuchar, por un lado, lo que ellos tendrían para decir en estas circunstancias, para no tomar, digamos, medidas, recursos e intervenciones que no tomen en cuenta estas opiniones y estas preocupaciones de los chicos. Entonces el Fórum se ha ocupado a lo largo del país, porque ahora, como se da el caso de Resistencia, como se da el caso del norte de Santa Fe y en muchas partes del país, tiene como grupos de profesionales que también han formado fórums locales, de acuerdo a las problemáticas de cada lugar, pero compartiendo una perspectiva de conjunto que tenemos entre todos. Asimismo, esto ocurre en otros países con los cuales estamos en contacto y trabajando en común. Juan, acá me consultan, dice: mi mamá cuando era chico repartía aspirinas como si fueran caramelos. Viste que hay casas donde te dicen, viste, ¿quién quiere? Que no caer en eso, en la medicalización también, que enseguida empiezan a darle bogotitas porque el chico es hiperactivo, para que duerma, no sé, melatonina. ¿También lo ven mucho ustedes ese tema? Sí, ahí, digamos, pensá que el nombre extraordinario que tenía la aspirina, que era Mejoralito, o sea que claro, cuando un chico tenía algún problema, Mejoralito lo va a mejorar, o sea cual sea, y efectivamente se repartían como caramelos, en muchos casos, no siempre. Sí, bueno, estamos en una cultura en donde todo requiere como un quick fix, se dice en inglés, ¿no? Un arreglo rápido, una intervención lo más rápida y técnica posible, y entonces los medicamentos obviamente son vendidos con receta cuando están indicados y hay una circulación fenomenal. En Estados Unidos, por ejemplo, el metilfenidato que se da para las dificultades de atención se revende en las universidades como droga. Quiero decir, hay mucha circulación de medicamentos, como dice... al revés, dice: cuando tenga un médico, consulte a su duda. Dicen, no siempre la medicación y la solución médica es la más importante, pero sí un criterio profesional, no únicamente médico, sino interdisciplinario, en donde entran un montón de perspectivas que sí permite un abordaje de cualquier problema, sin patologizarlo, claro, sin descontextualizarlo, pero tratando de encontrar intervenciones que favorezcan que eso fluya de otra manera y se sintomatice menos y se sufra menos sin patologizarlo. Excelente, Juan, excelentísimo. La verdad que nos diste una clase magistral. A toda la gente puede ingresar por las redes sociales, van a encontrar Fórum Infancias acá en el norte de Santa Fe, con un equipo de profesionales también, donde hay psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, asistentes ocupacionales, terapistas, donde les pueden dar una manito, fonoaudiólogos también, le pueden dar una linda manito en caso de alguna consulta. Juan, te agradezco muchísimo y te envío un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias igualmente y será hasta otro momento.